Muy bien. Empecemos con la pregunta número uno. La pregunta número uno nos dice, nos dan los vectores A, B y C, ¿no? Entonces, tenemos los vectores A. Bueno, una flechita parece que no se ve muy bien ahí. El vector A nos están dando como, hacer un poquito más grande esto, nos están dando como igual a -7,2, ¿cierto? El vector B igual a 3,4, ¿cierto? El vector C es 2,-3 y el vector D es igual a 5,-2, ¿cierto? La pregunta número A, ¿cierto? Ahorita en A nos pregunta qué vectores son paralelos, ¿cierto? ¿Qué vectores, qué vectores son paralelos? Paralelos u ortogonales, ¿cierto? Son paralelos u ortogonales, ¿cierto? U ortogonales. Ahora, primero verifiquemos cuáles son paralelos y cuáles son ortogonales. Para demostrar qué vectores son paralelos, ¿cierto? Recuerden que teníamos una forma, ¿no? La primera forma es mostrar, ¿cierto? Que uno se puede escribir como un múltiplo del otro o encontrar el ortogonal de uno y multiplicarlo, ¿no? Que ese producto nos dé cero, ¿cierto? A ver, ¿qué vectores son paralelos? Veamos. Primero, comencemos, ¿no? Con el A y el B. ¿Qué pasa con el A y el B, cierto? ¿No? Primero, verifiquemos si A y B son paralelos. ¿Ok? Tenemos las dos formas, ¿no? Mostrar que A sea igual a una constante lambda por el vector B, ¿cierto? Eso, debemos probar eso. O debemos verificar que A por el ortogonal de B, ¿cierto? Por el ortogonal de B es igual a cero, ¿cierto? Para que sean paralelos, ¿cierto? Entonces, eso es lo que debemos verificar aquí. Entonces, para ello, voy a colocar aquí como un rectangulito acá para tener en cuenta qué es lo que vamos a usar, ¿cierto? Recuerde que, no le puse, ¿no? Hecho. Ok. Recuerde, recuerde que vamos a colocarle así en términos generales, U y B paralelos, son paralelos, son paralelos, sí, solamente sí, ¿cierto? U multiplicado, vamos a colocarle aquí B mayúscula, V mejor, para no confundirlo luego. V, sí, solamente sí, el vector U por el ortogonal de V es igual a cero, ¿cierto? Es igual a cero. Creo que es la forma más fácil de probar paralelismo. Entonces, vamos a usar eso, ¿ok? Entonces, verifiquemos eso, ¿no? Primero, vamos a verificar ambos, ¿no? Paralelismo y ortogonalidad. Primero, para mostrar ortogonalidad, multipliquemos A por B. A por B es igual a ¿qué? A por B es igual a -7,2 por 3,4, ¿cierto? Luego, multiplicando acá, obviamente no me va a salir cero porque aquí tenemos -7 por 3, me sale -21 más segunda componente con segunda componente, más 8, ¿cierto? Y esto me sale igual a -13, ¿cierto? ¿Cierto? Esto implica que A y B, aquí, vamos a ponerlo como una conclusión abajo, A y B, A y B, A y B no son ortogonales, ¿cierto? No son ortogonales. Ortogonales. ¿Por qué no son ortogonales? Porque el producto de esos dos vectores no me ha salido cero, ¿cierto? Luego tenemos A por B ortogonal, ¿cierto? Por B ortogonal. Eso me sirve ¿para qué? Para verificar paralelismo, ¿no? Si son paralelos o no, el A y el B. Entonces, el A me sale -7,2, ¿cierto? Y el B ortogonal, ¿quién es el B ortogonal? Para encontrar el B ortogonal, lo único que tengo es intercambiar posiciones de los componentes. Aquí es 3,4, entonces me saldrá 4,3, ¿cierto? Y solo que al primera componente pasa con signo negativo.
Ahora multiplicando, esto me sale igual a 7 por 4, 28, ¿cierto? Más 6, ¿cierto? Más 6. Y esto obviamente, acá vamos a colocar diferente de 0. Esto me sale 34, ¿cierto? Esto es diferente de 0. Por lo tanto, yo puedo concluir de aquí que A y B tampoco son paralelos, ¿cierto? No son paralelos. No son paralelos. Muy bien, ¿no? Entonces, ahora, bueno, tenemos que hacerlo con todos ellos, ¿no? Vamos a hacer para un poco nada más, ¿ok? Vamos a ver el caso donde sí sea. A ver, un caso donde se me ocurra que sí. A ver, 4,3. A ver, vamos a ver el A, el B con el C, tal vez. Vamos a ver el B con el C. El B con el C, observen B por C, ¿cierto? B por C es igual a 3,4, ¿cierto? Por 2, menos 3, ¿cierto? 2, menos 3. También no va a salir ni paralelo ni ortogonal, me parece, ¿no? Vamos a ver, multiplicando me quedaría 3 por 2, 6, menos 3 por 4, 12, ¿cierto? 3 por 4, 12, y eso me sale menos 6 y es diferente de 0. Por lo tanto, A y B, ¿cierto? Bueno, B y C en este caso no. B y C, B y C no son ortogonales. Ortogonales. Que si fuesen ortogonales, el producto me saldría 0, ¿cierto? Luego, el B por C ortogonal. B por C ortogonal. ¿Quién me sale el B por C ortogonal? Ah, el B es 3,4, ¿cierto? 3,4. El vector C ortogonal, recuerde que simplemente para eso intercambiamos lugares de las coordenadas, y donde me caía 3,2, sino que a primero le cambio el signo, ¿no? Como aquí es menos, ahora le voy a colocar más, ¿cierto? Y esto me queda 3 por 3, 9, más segunda componente por segunda componente, me sale 8, ¿cierto? Y esto es igual a 17 y también es diferente de 0. Por lo tanto, B y C tampoco también no son paralelos. B y C no son paralelos. No son paralelos. Paralelos, ¿cierto? No son paralelos. A ver. Y así podemos hacer con todos ellos, ¿no? Vamos a ver si uno de ellos, por ejemplo, a simple vista, por acá, aquí me quedaría. 7,2, no. 3,4 tampoco. 2,5 tampoco. 5,2. Ninguno en realidad son paralelos ni ortogonales. Entonces vamos a cambiarle al D por algo, ¿cierto? Vamos a cambiarle el D por el siguiente, digamos, ¿no? Simplemente vamos a añadir otro vector más. Vamos a colocar aquí un E para tener un ejemplo donde sí sea, ¿no? Vamos a colocarle así. Vamos a colocarle menos 8,6. Menos 8,6. Muy bien. Veamos, el B con L, ¿cierto? B con E es igual, aquí, a 3,4, ¿cierto? 3,4 por menos 8,6, ¿cierto? Por menos 8,6. Aquí le añadí el E para tener un ejemplo donde sí sean ortogonales o paralelos, ¿no? Porque hasta el momento, por lo que he visto acá, no, ninguno son ortogonales ni paralelos. Entonces tendríamos que hacer todas las multiplicaciones y no tener un ejemplo claro, ¿no? Entonces, esto me quedaría, esto es igual, ¿cierto? A menos 24, ¿cierto? Menos 24 o más 24, ¿cierto? Esto es igual a 0. Entonces, acá tenemos que B es ortogonal a E, ¿cierto? Ortogonal a E. Ahora, ¿tiene sentido probar si son paralelos? No, ¿cierto? Porque si son ortogonales, obviamente no son paralelos, ¿no? Y por tanto, B y E, ¿no? B y E no son paralelos, ¿cierto? No son paralelos, obviamente, ¿no? No son paralelos. Y así sucesivamente, ¿no? El resto de ejercicio, ¿no? Otros casos lo pueden hacer ustedes. Ejercicio. Vamos a tratar de resolver los más complicados, ¿ok? Vamos, el ejercicio número 2, ¿cierto? El ejercicio número 2 nos dice lo siguiente. Bueno, todavía tenemos el B, ¿no? Todavía continuamos con el B. El B, el ítem B, ¿no? Ahora falta el ítem B. Vamos a colocar el ítem B aquí. Y nos piden encontrar
encontrar el ángulo, encontrar el ángulo, encontrar el ángulo o los ángulos entre, o el ángulo que sería, ¿no? No sé por qué han colocado entre los ángulos. Encontrar el ángulo, encontrar el ángulo que forma entre los vectores, entre el vector A más B, ¿cierto? A más B, y el vector C menos D, ¿cierto? Y el vector C menos D. Muy bien. Claro, para ello primero vamos a encontrar quién es A más B y luego quién es C menos D, ¿cierto? ¿Quién es C menos D? Muy bien, primero, ¿quién es A más B? A más B, ¿cierto? Si ustedes no recuerdan, A era menos 7,2, ¿cierto? Menos 7,2. Y el vector B era 3,4, ¿cierto? 3,4. Ahora, A más B, ¿quién es? A más B me quedaría menos 7 más 3, menos 4, ¿cierto? 2 más 4, me quedaría 6. ¿Quién es el vector C menos D? C menos D, para ello simplemente efectúo la resta, me queda C, ¿quién era? C, si ustedes recuerdan, es 2, menos 3, ¿cierto? 2, menos 3. Y el vector D es 5, menos 2. 5, menos 2, ¿cierto? Efectuando, aquí es una resta, recuerden, efectuando la resta, me quedaría lo siguiente. Me queda 2, menos 5, me quedaría menos 3. Menos 3, menos 2 sería menos 3 más 2, que me quedaría menos 1, ¿cierto? Ahora, para encontrar el ángulo de dos vectores, ustedes tienen que recordar siempre la fórmula, ¿cierto? ¿Cuál fórmula? Vamos a colocarlo aquí en verde, ¿cierto? Coseno, en verde, coseno de tita, ¿cierto? ¿Era igual a quién? A u por b, claro, entre dos vectores, u por b, ¿qué más? Sobre la norma de u, ¿cierto? Por la norma de b, ¿cierto? Por la norma de b. Entonces, ese es el coseno del tita. Entonces, el tita, ¿quién sería? El tita o teta, si lo quieren llamar, teta es igual a arco coseno, ¿cierto? Arco coseno de todo ese número, ¿cierto? U por b, ¿cierto? Sobre la norma de u por la norma de b, ¿cierto? La norma de b. ¿Ok? Entonces, para ello primero encontremos quién es u por b sobre su norma, ¿no? Entonces, encontremos coseno de tita. Entonces, si tita, si colocamos tita igual si tita es el ángulo, entonces el ángulo entre esos dos vectores se sobreentiende, ¿no? Entonces, debemos tener que coseno de tita, ¿cierto? Es igual a u por b, que en este caso sería a más b, ¿cierto? Que sería menos 4,6, ¿cierto? Por menos 3, menos 1, ¿cierto? Sobre la norma de ellos, ¿cierto? Sobre la norma de ellos, ¿cierto? 6, 4, menos 4,6 por la norma de menos 3, menos 1, ¿cierto? Más 3, menos 1. Muy bien, ahora lo único que tengo que hacer es efectuar, ¿cierto? Efectuar esto de acá, ¿no? Entonces, veamos, esto me queda igual, ¿cierto? Igual aquí. Menos 4 por menos 3, bueno, menos con menos más me quedaría 12, ¿cierto? 12. 6 por menos 1, menos 6, ¿cierto? Menos 6. Menos 6. Abajo, la norma de menos 4,6. Ustedes recuerdan que es la suma de los cuadrados de cada una de las componentes. Primero me quedaría menos 4 al cuadrado, ¿cierto? Más 6 al cuadrado. Multiplicado por menos 3 al cuadrado, ¿cierto? Y ya luego, simplemente para que quede en evidencia cómo se encuentra la norma, ¿no? Menos 3 al cuadrado más
menos 1 al cuadrado. Ya luego, cuando hagamos este tipo de operaciones, vamos a obviar los signos negativos cuando están elevado al cuadrado, ¿cierto? Entonces, continuando aquí en la siguiente hoja, ¿no? Coseno de teta es igual a 6, ¿cierto? Sobre, bueno, me quedaría abajo raíz 4 al cuadrado, ¿cierto? 16 más 36, ¿cierto? Me quedaría raíz cuadrada de 52, ¿cierto? ¿Qué más? Por la raíz cuadrada de 3 al cuadrado, que es 9 más 1, 10, ¿cierto? 10. Obviamente esto me quedaría igual a la raíz cuadrada de 520, ¿no? De 520. Y si ustedes quieren, le van sacando. Por ejemplo, ahí tiene un 4, ya podría salir afuera, ¿no? Podría salir afuera. Muy bien. Muy bien. Inclusive acá podríamos hacer ese 4. Pero vamos a dejarlo ahí, ¿no? Porque la idea es aprender a encontrar ángulos entre dos vectores. Muy bien. Ese fue el vector, el ítem B. También tenemos un ítem C de la pregunta número 1. El ítem C, ¿qué nos dice? Por acá está. El ítem C nos dice, encuentre el área del cuadrilátero formado por los vectores, ¿no? Por los vectores, o sea, asuma que son vértices, dice. Asuma que claro, menos 7,2, 3,4, 2, menos 3 y 5, menos 2 son vértices. Lo estoy reescribiendo la pregunta para que quede más claro, ¿no? Son vértices de un cuadrilátero, cuadrilátero, cuadrilátero. Encontrar el área. Muy bien. Entonces, bueno, para ello vamos a ubicar esos puntos en el plano, ¿no? Para que quede más claro qué es lo que debemos hacer, porque no sabemos, a priori no sabemos quién es ese cuadrilátero, ¿no? Podría ser un cuadrado, podría ser un rombo, no sé, podría ser un paralelogramo, ¿no? De un cuadrilátero, encontrar su área, ¿no? Entonces me dice que puedo asumir que esos puntos son los vértices, ¿cierto? Entonces para ello vamos a ubicarlo aquí en nuestro plano, ¿ok? En nuestro plano. Muy bien. Acá tenemos el eje X, Y, no sé si solo es derecho, el eje X, está. Muy bien. Acá tenemos el punto, ¿cierto? Menos 7,2. Entonces vamos a ubicar más o menos, vamos a ubicarlo más o menos por acá, a ver. Por acá vamos a colocarle 1, 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7. Por acá más o menos. Menos 7, ¿cuánto? Menos 7,2. Entonces 1, 2, ¿cierto? Entonces más o menos por aquí, ¿cierto? Más o menos por acá, ¿no? Ok. Entonces ubicamos ese puntito acá, que le vamos a llamar, bueno, vamos a ponerle otras letras, ¿ok? Vamos a ponerle letra A mayúscula, B, C y D, ¿ok? Para que quede claro. Muy bien, entonces ese sería el punto número A, ¿cierto? El vértice C, A. Ok, ahora ubicamos el vértice B, 3,4. Vamos aquí, 1, 2, 3. Vamos a colocarle acá 3, aquí 3, 4 en el eje Y, ¿no? Entonces, más o menos por aquí. Entonces ubicamos el punto B. El punto B es este de acá, ¿cierto? El punto B. Ahora ubicamos el punto C. Me dice que el punto C es 2, menos 3, ¿cierto? 2, menos 3. Me quedaría 1, 2, 3. Entonces, más o menos por aquí, ¿cierto? Ubicamos ese vértice, le colocamos aquí C, ¿cierto? Y finalmente el 5, menos 2. Entonces ubicamos el 5 en el eje X, 4, 5, aquí, ¿no? 5, menos 2. 5, menos 2, que sería más o menos por aquí, ¿no? Porque acá viene menos 2, por aquí. Aquí. Entonces ese sería el D, ¿cierto? Ese sería el D. Eso sería el D. Entonces el cuadrilátero A, B, C, D. En realidad no está en orden, ¿no? Debería ser A, el D 5, menos 1. Entonces debería decir A, B, el B con el D y el C con el
Entonces, podemos ubicarlo de la siguiente manera, ¿cierto? Vamos a unirlo, vamos a poner otro color diferente del azul. Tal vez, vamos a hacerlo de color negro. Hecho. Muy bien, vamos a unir esos puntos, vamos a ver cómo nos queda. Unimos esto con esto, muy bien. Unimos este con este, aquí, este con este, muy bien. Y finalmente, ese con ese acá. Vamos a ver si sí. Ahí está. Ese es nuestro cuadrilátero, ¿cierto? No tiene ninguna forma regular, por lo que se ve, ¿no? Entonces, podemos, como es un cuadrilátero, podemos dividirlo en dos partes, ¿cierto? Vamos a dividirlo, a tratar de dividirlo en dos triángulos, ¿ok? A ver, se me ocurre dividirlo en dos triángulos. Para ello, voy a colocar una división donde quiera, no puede ser de la D, CB, ¿cierto? O BC. Entonces, pero me parece más interesante colocarlo acá, ¿cierto? Vamos a colocarle, bueno, color, vamos a colocarle un color morado, hecho. Ok, aquí. Vamos a conectar, que conecte. Ok, muy bien. Entonces, ¿cierto? Entonces, tenemos el cuadrilátero ABDC, ¿cierto? ABDC. Y queremos encontrar el área del cuadrilátero, ¿cierto? El cuadrilátero. Vamos a colocarle aquí área del cuadrilátero, ¿no? Vamos a anotarlo como área del cuadrilátero, lo vamos a escribir así, ¿no? Vamos a ponerle una anotación para no estar escribiendo muchas cosas. Área del cuadrilátero, área del cuadrilátero. Lo vamos a denotar por así, ¿no? Más o menos, bueno, una cosa un poco menos regular, así, ¿no? ¿Ok? Y el área, bueno, esta región de acá, ¿cierto? El área del triángulo, área del triángulo, área del triángulo, del triángulo, del triángulo ABC, ABC, lo vamos a denotar por, vamos a colocarle A1, A1, área del triángulo CBD, área del triángulo BS o CBD, vamos a colocarle, ¿no? CBD igual a 2, área 2, ¿no? Entonces, muy bien. Entonces, acá tenemos, observen que acá tenemos área 1, ¿cierto? Y aquí tenemos el área 2, ¿cierto? En el área 1, vamos a colocarle una colorcita ahí. Sería todo eso, ¿no? Le coloqué. El área 1 sería todo eso, ¿no? ¿Ok? Y el área 2 sería el otro lado. Muy bien, ¿cómo encontramos el área de un triángulo? Ustedes recuerdan, hace rato lo acabamos de hacer, ¿cierto? El área de un triángulo, ¿cierto? Era igual a base, ¿cierto? O el producto, en la norma, ¿cierto? De la base, perdón, el vector que no es la base, por el vector de la base ortogonal, ¿cierto? Por el vector de la base ortogonal. Recordando, ¿no? El área de un triángulo, claro, si tenemos lo siguiente, ¿no? Eh, recuerde si tenemos un triángulo de la forma así, ¿no? Base, vamos a colocarle aquí un vector B por un vector A, que sería así, ¿cierto? Entonces, el área del triángulo, ¿cierto? El área del triángulo es igual a, bueno, en módulo siempre, A en módulo por B ortogonal, todo sobre 2, ¿cierto? Todo sobre 2. Muy bien, usando esa formulita, ¿cierto? Nosotros podemos calcular, ¿cierto? Podemos calcular quién es la área del triángulo ABC, del triángulo CBD y del triángulo, bueno, y luego del cuadrilátero, ¿no? Del cuadrilátero. Muy bien, veamos. Eh, a ver, primero debemos identificar, podemos colocar, bueno, en ese caso puedes colocar la base el lado que tú quieras, no hay problema, ¿no? Puede ser este de acá, puede ser este de acá o este de acá, ¿no? Pero tienes que tenerlo claro, ¿no? Entonces nosotros vamos a fijar la base como si, claro,
Si tú tomas la base partiendo de un punto, el otro vector que es, el otro vector que estás tomando, que es este, que tiene el mismo vértice, ¿no? Tienes que colocarlo también saliendo desde el mismo lugar. Entonces, vamos a colocar aquí este vector AB, AC, perdón, AC, y este vector AB. AB. Entonces, note que, ¿cierto? Bueno, esto de acá lo vamos a colocar un poquito más arriba para que no, o de otro color, ¿no? Vamos a hacerlo más pequeño para colocarlo ahí, para usarlo, ¿no? Muy bien. Ok, entonces el A1, si ustedes pueden ver, como ustedes pueden ver, el A1, ¿cierto? Es igual, usando esa fórmula me quedaría base. ¿Quién es la base? Ah, el vector AC, ¿cierto? Es el vector AC. El vector que parte de la A y llega hasta C, ¿cierto? AC, ¿por quién? Por el vector AB, que no es la base, ¿cierto? AB, perdón, AC ortogonal. Vamos a hacer la secuencia. El A vendría a ser este de acá, el vector AB, por la base ortogonal. ¿Quién es la base? AC ortogonal, ¿cierto? Todo sobre 2, ¿cierto? Y también tienes que el área A2, ¿cierto? En la base, vamos a tomar como base el vector CD, ¿cierto? El vector CD. Entonces, el vector CD ortogonal, ¿cierto? CD ortogonal por el otro vector que también nace del mismo vértice que nace el vector CD. El vector CD tiene como vértice el C o como punto inicial del C, entonces debe llegar hasta AB, ¿cierto? Entonces hasta CD, perdón, CD ortogonal, CD por CD, perdón, CB, ¿no? CB por CD ortogonal. Muy bien. Entonces, identificados esas dos fórmulas, procedemos a calcular, ¿no? Entonces, observen que ambos lados han sido este cateto de acá, este lado de acá, por la base ortogonal, ¿cierto? Ambos tienen que salir del mismo lugar, o sea, tienen que tener esto así, ¿no? Esta forma, ¿no? Si tú tomas esto la base, ¿cierto? La base y este el otro lado, ¿no? El otro lado. Entonces tiene que ser este vector de acá, ¿cierto? Por este vector de acá ortogonal, ¿cierto? Entonces es lo que estamos haciendo, ¿no? El lado de acá por el ortogonal de la base. Acá también, estamos iniciando como punto de referencia C. Entonces estamos tomando CB por CD ortogonal, ¿cierto? Por CD ortogonal, que en ese caso sería la base. Muy bien, ¿cómo calculamos eso? Muy bien, primero, entonces debemos saber quién es AB, quién es AC, quién es CB y quién es CD, ¿cierto? ¿Quién es CB? Recuerden que el punto C, en este caso, era el punto 2, menos 3, ¿cierto? El punto D es 5, menos 2. Vamos a colocarlo por acá. El punto C era 3,4, ¿cierto? Y el punto A es menos 7,2, ¿cierto? Ahora, teniendo eso, podemos encontrar quiénes son los vectores AB, ¿cierto? Primero AB, ¿no? AB, AB, si ustedes pueden ver, recordando, ¿quién era el vector AB? Ah, punto final menos punto inicial. ¿Quién es el punto final? Ah, el punto B, ¿cierto? El B menos A, ¿cierto? Ahora, ¿quién es el B? 3,4. 3,4 menos el A. ¿Quién es el A? Menos 7,2, ¿cierto? Menos 7,2, ¿cierto? Finalmente, el vector AB, ¿cierto? Me queda 3 menos con menos más, me quedaría más 7, ¿cierto? Me quedaría 10, ¿cierto? 4 menos 2 me queda 2, ¿cierto? 4,2 me queda 2. Me quedaría 10,2, ¿cierto? Ahora encuentro el vector AC, ¿cierto? El vector AC, como ustedes pueden ver, el AC es este vector de acá. Entonces, es punto final, que es el C, menos punto inicial, que es el A, ¿cierto? Entonces, el C, como ustedes pueden ver, es 2,3, ¿cierto? Menos punto inicial, ¿quién es el A? Menos 7,2. Sumamos eso, restamos eso, me queda 2, menos con menos más, me quedaría 9, ¿cierto? 2 menos más 7, 9, coma 3, es menos 3 el valor de C. C, es 2, menos 3. 2, menos 3, ¿no? Tienes razón. Ajá. Ok. Este es el vector C. Ok, 2, menos. No, estoy No, viendo. el Sí, primero. sí. Voy a borrarlo todo. Muy Ah, sí. bien.
El C era 2,-3, tiene razón, claro, menos el A que es -7,2. Gracias. Igual, aquí me quedaría 2 menos con menos más, me queda 9, ¿cierto? Menos 3 menos 2 me queda menos 5, ¿no? Lo cual tiene sentido, ¿no? Eje X positivo y eje Y negativo, ¿no? Muy bien. Siempre es bueno verificar gráficamente también, ¿no? Para que tenga sentido, por ejemplo, 9, menos 5, debería estar, bueno, si tú ubicas imaginariamente, ¿no? Tu plano de coordenadas aquí en el punto A como punto de origen, ¿no? Entonces te queda para allá positivo en el eje X y en el eje Y negativo hacia abajo, ¿no? Luego, claro, ya tenemos el AC, ahora podemos obviamente calcular el AC ortogonal, ¿cierto? El AC ortogonal, ¿quién es? ¿Qué hago? La segunda coordenada lo paso como primera con signo cambiado, como aquí es menos 5, aquí pasaría con 5, y el primero pasa a ser segunda coordenada del ortogonal, ¿cierto? Me quedaría 5,9. Así sucesivamente, bueno, también podemos colocar, encontrar el CB, ¿cierto? CB es igual a B menos el punto C, ¿cierto? Punto final menos punto inicial, ¿no? Punto final menos punto inicial, ¿ok? ¿Quién es B? El B es 3,4, ¿cierto? 3,4 menos el punto C que es 2, menos 3, ¿cierto? Efectuando, me queda 1,4 menos con menos, más, me quedaría 7. 1,7. Verifico gráficamente, obviamente, me queda 1 y bien, como es mucho más vertical, me quedaría una coordenada, una segunda componente más grande, ¿no? Entonces sería 1,7. Ahora encuentro finalmente el C, D, ¿cierto? C, D es D menos el punto inicial, que es C, ¿no? El D es 5, menos 2, ¿cierto? 5, menos 2. Y el C es 2, menos 3, ¿cierto? Eso me quedaría 3, ¿cierto? Menos con menos más, me quedaría 1, ¿cierto? 3,1. Ok, si ya tengo CD, yo puedo encontrar, ¿quién puede encontrar? Su ortogonal, ¿cierto? CD ortogonal. ¿Quién es CD ortogonal? Intercambio de coordenadas, el 1 pasa con signo cambiado y el 3 pasa al otro lado, ¿cierto? Me daría menos 1,3. Finalmente ya podemos calcular el área del triángulo, del primer triángulo y el área del segundo triángulo. ¿Qué tenemos? Simplemente A1, recuerden que era, ¿cierto? Era AB, ¿cierto? AB. Ya vamos a colocarlo directo acá, ¿cierto? AB por AC ortogonal. AB me quedó 10,2, ¿cierto? 10,2, ¿cierto? Por AC ortogonal, que es 5,9. 5,9, ¿cierto? Todo sobre 2, ¿cierto? Esto de acá me va quedando 10 por 5, 50 más 18, ¿cierto? 50 más 18. No, podemos colocar de frente su respuesta ya, ¿no? Me quedaría 50, 68, ¿no? 68 sobre 2, ¿cierto? Y esto es igual a 34, ¿cierto? Entonces me salió la primera área. El área A2, ¿cierto? Como ustedes pueden ver, es CB por CD ortogonal. Entonces CB es 1,7, ¿cierto? 1,7. Y CD ortogonal es menos 1,3. Todo sobre 2. Esto es igual, ¿cierto? Primera coordenada con primera coordenada, me quedaría menos 1, ¿cierto? 1 por menos 1, me queda menos 1, más 7 por 3, ¿cierto? Que es 21, ¿cierto? Todo sobre 2. Y esto es igual a 10, ¿cierto? A 10. Finalmente, si ustedes observan, el área del cuadrilátero me quedó A1 más A2, ¿cierto? Que es suma de los dos triángulos. Muy bien, entonces el área del cuadrilátero, que hemos colocado así, es igual a A1 más A2, ¿cierto? Y esto me sale 34 más 10. ¿Cuánto es? 44, ¿cierto? 44. Entonces vean que si ustedes ya saben el área del triángulo, ¿cierto? En realidad, cualquier polígono ustedes lo pueden subdividir en varios triángulos y calcular el área de cada triángulo y luego sumarlo, ¿no? Luego sumarlo. Para encontrar el área del polígono total, ¿no? Luego tenemos el ítem D. El ítem D, ¿qué nos dice? El ítem D nos piden encontrar estas proyecciones de acá, ¿no?
las proyecciones de A sobre D, de B sobre C y de 5D sobre B. Y también sus componentes, ¿no? Vamos a encontrar la D. Vamos a hacer, bueno, aquí nos piden esto de acá, ¿no? Todo eso. Muy bien. Veamos. Es un ejercicio, un buen ejercicio para sintetizar la parte de proyección, ¿no? Entonces vamos a la D. En la D me piden encontrar, aquí está, encontrar, ok, encontrar AY, me dice, AY, AY, esto de acá, ¿no? Bueno, ahí está entre llaves, lo voy a poner entre corchetes acá, entre corchetes. Proyección de A sobre 3D, me está diciendo esto, ¿cierto? Menos proyección, ¿cierto? Proyección de B sobre 5C, ¿cierto? Todo multiplicado por proyección, ¿cierto? De 5D sobre B. 5D sobre B, ¿cierto? 5D sobre B. Recuerden las propiedades de proyección, ¿cierto? Recordando la propiedad de la proyección, ¿qué teníamos? Recuerden si teníamos proyección, ¿cierto? Proyección de un vector U sobre un vector B. Mira, profe, el 3D. ¿Cómo? O sea, la proyección saldría 3D, bueno, en la parte de ahí, donde dice proyección Sí. 3D abajo. Sí. Ajá, saldría abajo. Muy bien. Simplemente para recordar la propiedad de proyección, ¿ok? Aquí, recuerden si teníamos, vamos a colocarle mejor así, la proyección, ¿cierto? Proyección de un vector, digamos, no vamos a colocar A porque se va a confundir, vamos a colocarle alfa por un vector U, ¿cierto? Sobre un vector, digamos, beta por B, ¿cierto? ¿Qué me quedaba esto? Recordando la propiedad de proyección, ¿cierto? Si estaba arriba, ¿cierto? Salía, y si estaba abajo, no se tomaba en cuenta, ¿cierto? Entonces esto me queda simplemente alfa veces proyección, ¿cierto? De U sobre B, ¿cierto? Entonces lo de abajo no se toma en cuenta, ¿ok? Luego, esto me queda, ¿cierto? Me quedaría de la siguiente manera. Proyección de A sobre 3D, ¿no? Esto me quedaría igual a proyección, ¿cierto? Proyección ortogonal ¿de quién? De A sobre D, ¿cierto? A sobre D. Muy bien, ¿qué más? Tengo la proyección de B sobre 5C, lo mismo, ¿cierto? Proyección de B sobre 5C, ¿cierto? Lo que está abajo no importa, simplemente me quedaría acá proyección, ¿cierto? De B sobre C, ¿cierto? Y finalmente, ¿no? La proyección de 5D sobre D, sobre B, perdón, ¿no? Sobre B. Sobre B me quedaría igual a 5 veces la proyección, ¿no? La proyección de D sobre B, ¿cierto? Entonces, ahora me interesa encontrar quién es la proyección de A sobre D, proyección de B sobre C y de B sobre D, ¿cierto? Recordando, ¿cierto? Recordando, ¿no? Que la era menos 7,2, bueno, acá lo voy a colocar, ¿no? Proyección, vamos a encontrar proyección de A sobre D, ¿cierto? Muy bien. ¿Cómo encontrar una proyección de A sobre D? Proyección de A sobre D, recuerden que era igual aquí al producto, ¿cierto? De arriba A por D, ¿cierto? ¿Sobre quién? El módulo de D, ¿cierto? Del de abajo al cuadrado, por el vector D, ¿cierto? Porque la proyección era un vector que era paralelo ¿a quién? Al vector sobre el cual se está proyectando, ¿cierto? ¿Y sobre cuál nos estamos proyectando? Nos estamos proyectando sobre el D, ¿cierto? Sobre el D. Muy bien. Continuamos. Esto me queda igual, recordando, ¿quién es el A? El A lo tengo por aquí. El A es menos 7,2, ¿cierto? Menos 7,2, ¿cierto?
por D. ¿Quién es D? El D es 5, menos 2. 5, menos 2. ¿Cierto? Sobre la norma de D al cuadrado, que simplemente sería la suma de las coordenadas al cuadrado. Sería 5 al cuadrado más 2 al cuadrado. ¿Cierto? Todo esto multiplicado por D. ¿Cierto? Por D. Y esto me quedaría menos 7 por 5. Me quedaría menos 35. Menos 35 menos 4, ¿no? Que saldría ya, vamos a colocarle todo, 39, ¿cierto? 39. Me quedaría 39 sobre 27, 29, ¿no? 7 por 5, 39, 2 por menos 2. Me quedaría menos 39, ¿cierto? Menos 39 sobre 29, ¿cierto? Sobre 29 veces D, ¿ok? Sobre D. Muy bien. Ok. Continuando nuevamente, podemos encontrar también la proyección. Nos falta encontrar la proyección de B sobre C, ¿cierto? Proyección de B sobre C, ¿cierto? Voy a colocar la fórmula para aprender por repetición, ¿no? Cada vez que tú repites una fórmula, se te va quedando un poquito más en la cabeza, ¿cierto? B por C, la proyección de B sobre C, ¿quién era? A, era el producto de los vectores, ¿cierto? Sobre la norma del vector que está abajo al cuadrado, ¿cierto? Al cuadrado veces el vector sobre el cual se está proyectando, ¿no? Que es el vector C en este caso. Muy bien. Claro, acá pudimos haberlo colocado el vector D de una vez, ¿no? Vamos a colocar el vector D acá primero. El vector D, aquí está, el vector D es 5, menos 2, ¿no? Por 5, menos 2 aquí. 5, menos 2. Ahí, lo vamos a dejar ahí, porque igual no se puede eliminar nada. Aquí B por C, B es el vector 3,4, ¿cierto? El vector C es el vector 2, menos 3, ¿cierto? Y finalmente el módulo de C al cuadrado es la suma al cuadrado de los componentes, ¿cierto? Que sería 2 al cuadrado más 3 al cuadrado, ¿cierto? Todo multiplicado por C, pero ¿quién es C? Es 2, ¿cierto? Menos 3, ¿cierto? Menos 3. Muy bien. Si nosotros dejamos esto, nos quedaría así, ¿no? 3 por 2, 6. 4 por menos 3, menos 12, ¿cierto? Me quedaría menos 6 sobre 9 más 4, que sería 13, ¿cierto? 9 más 4, que sería 13. Muy bien. Todo multiplicado por 2, menos 3, ¿cierto? Lo vamos a dejar ahí. 2, menos 3. Muy bien. Ahora, finalmente encontramos la proyección de D sobre B, ¿cierto? Proyección de D sobre B. D sobre B. Muy bien. ¿Quién es la proyección de D sobre B? Muy bien, la proyección de D sobre B. Como ustedes están viendo, me quedaría, bueno, D por C para seguir la secuencia. D por C, D por B, ¿cierto? Sobre la norma al cuadrado del cual se está proyectando, que es B en este caso, ¿cierto? B al cuadrado por B, ¿cierto? Por B. Muy bien, eso es. Muy bien, aquí me está quedando sobre B, ¿no? Sí, está bien, sobre B. Esto me está quedando igual aquí a D. ¿Quién es D? D es 5, menos 2. 5, menos 2. ¿Quién es B? B es 3,4, ¿cierto? 3,4, todo sobre 3 al cuadrado más 4 al cuadrado, ¿cierto? Y esto multiplicando al vector B, que el vector B es 3,4, ¿cierto? 3,4. Muy bien. Si nosotros efectuamos esto, me queda 3 por 5, 15, ¿cierto? Menos 8, me quedaría 7, ¿no? 7 sobre 25, ¿no? 7 sobre 25 por 3,4. Muy bien. Finalmente, encontrar esto de acá, ¿cierto? Encontrar esto de acá, como ya vimos, vamos a hacerlo aquí. Era proyección, ¿cierto? Proyección de A sobre 3D, ¿cierto? Sobre 3D, menos proyección de B sobre 5C, ¿cierto? Todo multiplicado por... ¿alguien levantó la mano? ¿Sí, Renzo? Por una consulta, ¿y el 5 no se tomaría en cuenta en la última proyección que sacamos? Acá.
El último era 5 veces proyección, creo, de D sobre B. Ah, de acá. Ajá, ese Ah, último. ¿Ese sí. 5 no se contaría o sí? No, sí, sí se suma, sino que ahorita lo estoy colocando el ejercicio nuevo para poder volverlo a igualar, ¿ok? Ya. Ajá, para que quede más claro. B sobre 5C, ¿ok? B sobre 5C, eso, por proyección, estoy copiando el ejercicio original, ¿ok? Proyección de 5D, ¿cierto? 5D sobre B, ¿cierto? Nosotros dijimos que esto era igual, ¿cierto? Esto era igual a proyección, ¿cierto? Vamos a colocarlo acá, yo creo que sí. Aquí me queda proyección, ¿cierto? Lo que estaba abajo se iba, me quedaba simplemente proyección de A sobre B, sobre D en este caso, ¿no? Sobre D, menos, ¿cierto? Menos proyección de B sobre C, porque el 5 está abajo, se elimina, ¿cierto? No se toma en cuenta. Proyección de B sobre C, ¿cierto? Todo multiplicado a la proyección de 5 veces D sobre B, ¿no? Como está arriba, el 5 sí sale afuera, ¿no? Por 5 veces la proyección, ¿cierto? De D sobre B, ¿cierto? De D sobre B. Esto es igual, ¿cierto? Proyección de A sobre D, acá lo tenemos, es menos 39 sobre 29, son números 39 sobre 29, ¿cierto? Multiplicado por 2, menos 3, ¿cierto? 2, menos 3. Luego, no, el A era 5, menos 2, 5, menos 2. 5, menos 2, ¿ok? 5, menos 2. Muy bien, esa era la proyección de A sobre D. Ahora la proyección de B sobre C es menos 6,13, ¿cierto? Menos 6,13, aquí, menos 6 sobre 13, ¿no? Menos 6 sobre 13, menos 16 sobre 13. Vamos a colocarle de frente con su signo más, ¿ya? ¿No? Para no estar confundiendo. Me quedaría más, porque aquí me quedaría menos con menos, quedaría 6 sobre 13 por el vector que era la proyección, ¿no? O que el vector 2, menos 3, perdón. 2, menos 3. Muy bien. Continuemos. Todo multiplicado por quién? Por 5 veces la proyección de D sobre B. ¿Quién es eso? 7 sobre 25 por 3,4, ¿cierto? Por 3,4. Muy bien, ahora simplemente nos queda efectuar todo eso, ¿cierto? Efectuar todo eso. Bueno, acá tenemos números extraños y ustedes lo pueden resolver eso para no acabar más tiempo, ¿no? Simplemente sumar vectores y luego multiplicarlos. Muy bien. Ahora vamos a hacer la letra. Bueno, la letra es básicamente lo mismo, ¿no? Encontrar el producto, la componente, ¿no? Que era muy parecido a encontrar la proyección, solamente tenías que multiplicar o eliminar un b al cuadrado que estaba abajo, ¿no? Entonces no hay problema con eso, ¿no? el E me quedaría, lo dejaría como ejercicio, ¿no? Ejercicio. A ustedes para que lo resuelvan en casa, que entrenen su mente, ¿no? Entonces, ahí queda el E. Ok. Vamos a hacer el ejercicio número 2. Bueno, el ejercicio número 2, como ustedes pueden ver, ¿no? Es muy parecido al ejercicio número 1, ¿no? Porque nos dicen cuál de los siguientes pares de vectores son paralelos u ortogonales, ¿no? Es muy parecido al ejercicio ítem A, ¿no? Del ejercicio número 1, ¿no? Entonces, eso lo vamos a dejar como ejercicio también, ¿no? ¿Sí? Profe, una Hacemos. consulta, el 5 y el 25 no podríamos, digamos, dividirlos porque son números escalares o No, no se puede. sí, sí, acá normal. Puedes multiplicar, aquí son números escalares, normal. Sino que yo no lo estoy haciendo para no gastar mucho tiempo, ¿no? Acá normal, ¿no? Lo que no puedes, como te dije al inicio, ¿no? No puedes asociar productos de tres vectores, digamos, dos vectores por el producto de otro. Bueno, más precisamente, ¿no? U por B, eso sí tienen que tener cuidado, ¿no? Por un W, ¿cierto? Esto es diferente, ¿no? De U por el asociar B por W. Acá no hay problema, acá puede, estos son escalares, todo ok, ¿no? No hay problema, acá puedes eliminarlo, ¿no? Me quedaría 7 sobre 5. Y aquí 3,4, acá haces tu resta y luego, bueno, tu suma en este caso, luego pasas a multiplicar, ¿no? El resultado de eso tiene que salirte un número, ¿no? Un número. Porque todo esto es un vector, ¿cierto? Y estás multiplicando por todo eso que también quedaría al final de cuentas un vector, ¿no? Tienes que quedarte un número. Ok. Bueno, el ejercicio número 2 queda como ejercicio también porque
Es muy parecido. Vamos a tratar de hacer los ejercicios más complicados. Ejercicio, ¿no? El ejercicio número 3, vamos a ver qué tal es. El ejercicio número 3 nos dice, él es un poco más aplicativo, ¿no? Entonces vamos a hacer el ejercicio número 3. El ejercicio número 3, ¿qué nos dice? Nos dice, los lados de un triángulo son los vectores UB, donde U más B, UB y U más B, claro, ¿no? Si la norma de, ¿no? Bueno, vamos a ubicarlo aquí en gráfico ya, ¿no? Nos dice, los lados de un vector, de un triángulo son UB, ¿cierto? U y B. Vamos a hacer un poquito más abajo. ¿Para qué? Vamos aquí. Entonces me dice que es U, ¿cierto? Por lado de un triángulo es formado por los vectores U y por los vectores B, ¿cierto? Y U más B. Obviamente, esto sigue la secuencia del paralelogramo, ¿cierto? Entonces esto sería U más B. El vector resultante sería U más B, ¿cierto? U más B. Entonces me dice, los lados de un triángulo son los vectores U, B y U más B. Me dice que si donde la norma de U, ¿cierto? O el módulo de U es igual a 4, ¿cierto? El módulo de B es igual a 6, ¿cierto? Y el módulo de, bueno, no el módulo, aquí dice la componente de U sobre B es igual a 2, ¿cierto? Es igual a 2. Me piden hallar, ¿cierto? Hallar U más B, ¿no? Creo que el dato de que U y B son los lados de un triángulo, ¿no? U y U más B son los lados de un triángulo, es irrelevante ese caso, ¿no? Porque, claro, cada vez que tienes U y B, con la suma, ¿no? Los tres forman un triángulo, ¿no? Ok, lo puedes ubicar de tal manera que forman un triángulo. Muy bien, entonces, en realidad el ejercicio sería esto, ¿no? Si U es igual a 4, la norma de B es igual a 6, la norma de U es igual a 4, entonces la componente de U sobre B es 2, me piden hallar U más B, ¿cierto? U más B, la norma de U más B. Muy bien. Ok, la norma de U más B, ¿cómo lo podemos hacer esto? Muy bien. Cada vez que nos aparezcan estas cositas de acá, ¿cierto? Entonces me dice que yo debería relacionar la norma de U más B, ¿cierto? Con la norma de U y con la norma de B, ¿cierto? Entonces automáticamente a la cabeza debería venirme esto. Yo tengo que relacionar eso. Entonces, ¿yo cómo puedo relacionar U más B con U y con B? Fácil, ¿no? Recordando que la norma de U más B, ¿cierto? Al cuadrado, ¿quién era? Era exactamente, ¿no? O mejor acá, vamos a colocarla aquí como una propiedad que ustedes deben recordar, ¿no? Que la norma de un vector W, ¿cierto? La norma de un vector W al cuadrado es W por W, ¿cierto? Entonces, eso es lo que vamos a recordar. Entonces, usando eso, vamos a encontrar quién es la norma de U más B, ¿cierto? De U más B. De U más B al cuadrado. Esto me quedaría U más B, ¿cierto? U más B por U más B, ¿cierto? U más B. Que es lo mismo que la U por U, ¿cierto? U por U, ¿cierto? Más, no, claro, no cometan el error de colocar vector U al cuadrado, eso no existe. Muy bien, ahí está. Ok. No sé, bueno, por lo menos no está definido. Al cuadrado que me da U más B, ¿cierto? Me quedaría dos veces el vector U por el vector B más B por B, ¿cierto? B por B. Pero utilizando la misma fórmula del W, ¿cierto? Esto me quedaría la norma de U al cuadrado, ¿cierto? Más dos veces U por B, ¿cierto? Más B por la norma de B al cuadrado. Siempre estamos utilizando esta formulita verde de acá, ¿cierto? Aquí. Muy bien, entonces, como aquí nos están dando otro dato más, que es la componente, y ustedes saben que la componente de un vector sobre otro se expresa en función del producto de los vectores, ¿cierto? Recuerden que componente, ¿cierto? De U sobre B debería ser igual a ¿quién? Al producto de U por B, ¿cierto? ¿Sobre quién? Sobre la norma de B, ¿cierto? Sobre la norma de B. Esa es la fórmula del componente de U sobre B, ¿cierto?
Muy bien. Entonces, me quedaría, bueno, pero yo sé quién es la componente, ¿no? Yo sé, perdón, yo sé quién es la componente y también sé quién es el vector, la norma del vector B. Entonces, esto me quedaría U por B, ¿cierto? U por B sobre la norma del B. ¿Quién es la norma de B? 6, ¿cierto? 6. Pero yo sé quién es la componente de B. La componente de B, de U sobre B, ¿cierto? Es 2, ¿cierto? Aquí me dicen que es 2. Entonces aquí lo coloco, ¿no? 2. Entonces esto implica que U por B, ¿cierto? Despejando, pasando de 6 a multiplicar acá, me quedaría igual a 12, ¿cierto? Me quedaría igual a 12. Ok, una vez que ya tengo el U por B, ya puedo completar eso de acá, ¿cierto? Luego tenemos aquí, ¿no? La norma de U más B al cuadrado, ¿cierto? ¿Qué me ha quedado? Esto me ha quedado así, ¿no? La norma de U al cuadrado, ¿cierto? Más 2 veces U por B, más la norma de B al cuadrado, ¿cierto? Muy bien, yo conozco la norma de U, conozco la norma de B, conozco el producto de U por B. Entonces puedo reemplazar, ¿cierto? Reemplazando. En la norma del U es 4, entonces me quedaría 4 al cuadrado, más 2 veces U por B. ¿U por B cuánto es? 12. Reemplazo, 12 más la norma de B al cuadrado. ¿Cuánto es la norma de B? 6. 6 al cuadrado, ¿cierto? 6 al cuadrado. Esto me está quedando 16, ¿cierto? Más 24, más 36, ¿cierto? Más 36. Todo eso me da 76, ¿cierto? 76. Muy bien, esa sería la respuesta. Entonces, esto es importante guardar por lo menos esta formulita de acá, ¿no? Esto de acá es importante. Siempre ayuda a resolver ejercicios, ¿no? A resolver ejercicios que involucren norma de suma de dos vectores. ¿Ok? Muy bien, ese es el ejercicio número 3, ¿no? El ejercicio número 3. Muy bien, si está claro, pasamos al siguiente ejercicio. ¿Cuál es el siguiente ejercicio? Es el ejercicio número 4, ¿no? El ejercicio número 4. No dice, si proyección, ¿sí? Raíz cuadrada, sí, tienen razón. Finalmente, a nosotros nos piden encontrar U más B, ¿no? Entonces, U más B, ¿cierto? U más B, claro, aquí tenemos U más B al cuadrado es igual a 76 y esto me quedaría la raíz cuadrada de 76, ¿cierto? De 76. Muy bien, muy bien, muy bien Álvaro. Entonces, la norma de U más B me queda raíz cuadrada de 76, ¿ok? Simplemente voy a pasar el cuadrado como raíz al otro lado, ¿cierto? Muy bien. Ahora pasamos al ejercicio número 4, ¿cierto? ¿Qué me dice el ejercicio número 4? El ejercicio número 4, a ver, se me perdió la lista. Un segundo. Aquí está. Abre con Google. Aquí está. Muy bien. El ejercicio número 4 me dice... También. Profesor, disculpe, ¿por qué raíz de 76? ¿No sería 76 o me equivoco? Porque ese lo descompuso, ¿no? En Claro. 2 y salió el resultado de eso. No, es que a mí me piden encontrar la norma de U más B, ¿cierto? Entonces, la norma de U más B, yo partido de acá, ¿no? La norma de U más B al cuadrado, me quedó todo esto, ¿cierto? Y al final me quedó que la norma de U más B al cuadrado es igual a 76, ¿cierto? Que aquí hemos concluido esto, ¿no? Hemos concluido que la norma de U más B, ¿cierto? Al cuadrado es igual a 76. Pero a mí me piden la norma de U más B, ¿cierto? U más B, ¿cierto? Es igual a la raíz cuadrada de 76. Porque pasas el cuadrado, pasa como raíz al otro lado. Sí, sí, sí. Ajá. Ya, pensé que pedían al cuadrado. Ya, No, gracias. no, pedían una vez, sí. Muy bien. Entonces el ejercicio número 4, ¿qué nos dice? Se me perdió nuevamente, acá está. Aquí. El ejercicio número 4 me dicen si A es igual a 2,3, B es igual a menos 3,2 y C es igual a 1, menos 2. También me piden ejercicios del tipo del ítem A, ¿no? Mucha predicción en este ejercicio. Muy bien. El ejercicio número 4 también es parecido, ¿no? También me parece lo que hemos venido haciendo, ¿no? Entonces, el ejercicio número 4, bueno, podemos hacer algunas, ¿no? Bueno, me queda A igual a
2,3, ¿cierto? B es igual a menos 3,2 y C, ¿cierto? Y C igual a 1, menos 2. ¿No? Me piden, vamos a hacer el ítem A y el ítem B. ¿No? El ítem A y el ítem B. No, el ítem A y el ítem B son muy parecidos. Podemos hacer el ítem B y el ítem C. Vamos a hacer el ítem B y el ítem C. El ítem A, el ítem D es más operativo que, que un ejercicio que te esfuerce para razonar o que te presione para razonar, ¿no? Vamos a centrarnos en el ejercicio. El ítem A, bueno, entonces vamos a colocarle aquí A, B y C, ¿no? Entonces, el ítem A, bueno, queda como ejercicio. El ítem B lo vamos a hacer ahorita, ¿no? El ítem B me piden encontrar proyección, ¿cierto? De 3 veces A sobre B, ¿cierto? Menos la proyección de A sobre 4B, ¿cierto? Como ustedes pueden ver, esto es igual, lo que va arriba sale afuera, ¿cierto? Sale a multiplicar, no hay problema, me queda proyección de A sobre B, ¿cierto? Y recuerden que un escalar multiplicado al vector sobre el cual se está proyectando no interesa, ¿cierto? Entonces eso se desconsidera, me queda igual a proyección de A sobre B, ¿cierto? Sobre B. Muy bien. Luego, esto me queda igual, vamos a colocarlo por acá nuevamente. Eso me queda a veces 3 veces, ¿cierto? El producto del A por B, recuerden que la fórmula era A por B, ¿cierto? En este caso, sobre la norma de aquí, del cual se está proyectando al cuadrado, ¿cierto? Todo multiplicado por el vector B, el vector que está abajo. El vector que está abajo, ¿cierto? Recuerden que el vector que está abajo es el que más aparece en la fórmula. Eso es una, digamos, de las cosas que te ayudan tal vez a recordar mejor la fórmula. El vector que está abajo aparece más en la fórmula, ¿no? El vector de arriba, el cual se va a proyectar, aparece solamente una vez, ¿ok? Aparece solamente una vez acá, ¿no? En la fórmula, ¿no? Entonces, me quedaría menos proyección de A sobre B. Proyección de A sobre B. Bueno, aquí básicamente pudimos haber sumado, ¿no? Esto me queda 2 veces, ¿cierto? Proyección de A sobre B, ¿no? Porque estos de acá son iguales, ¿no? Este de acá y este de acá son lo mismo. Muy bien. Aquí entonces simplemente me quedaría 2 veces, ¿cierto? 2 veces esto de acá, ¿no? Y esto de acá, obviamente, me queda igual a ¿quién? Bueno, aquí multiplicamos simplemente, ¿no? A por B me queda 2,3, ¿cierto? Por B, que es menos 3,2. Uy, eso debíamos habernos dado cuenta al inicio nada más, ¿no? Que ellos son ortogonales. Bueno, acá me queda norma de B al cuadrado por la norma por B, perdón, ¿no? Por B. Entonces, observen que esto me da 0, ¿cierto? Eso significaba que son ortogonales. Por lo tanto, todo esto me da 0, ¿cierto? Todo eso me da 0. Lo que tiene sentido, ¿no? Cuando dos vectores son ortogonales, obviamente la proyección ortogonal es 0. ¿Por qué? Por la fórmula o gráficamente también podrías verlo así, ¿no? Aquí tienes, por ejemplo, tu vector, no es necesariamente el vector A que está ahí, ¿no? Sino que simbólicamente sería eso, ¿no? Digamos el vector A y el vector B por acá. Entonces, el vector B es ortogonal al vector A, ¿cierto? Entonces, me dice, el concepto de proyección ortogonal es que agarre, digamos, por lo menos la punta del vector B, ¿cierto? Y proyectarlo ortogonalmente hacia el vector A. Pero acá ya se proyecta ortogonalmente acá, ¿no? Entonces, la proyección, el punto de proyección sería el punto 0,0, que es equivale al vector 0, ¿no? Al vector 0. Recuerden que este es un vector 0. A veces estamos colocando el 0 simplemente ahí sin flechita, ¿no? Pero queda sobreentendido que es el vector, ¿no? Entonces, eso me quedó 0. Muy bien, podemos hacer el ítem C también. El ítem C, ¿qué me dice el ítem C? El ítem C me dice lo siguiente, ¿no? Me dice calcular la norma, el valor absoluto. Bueno, en realidad es la norma ahí, ¿no? Está mal escrito eso. O el módulo, ¿no? Es que como le digo, ¿no? Por ejemplo, esto de acá, ¿cierto? Cuando tienes un vector, esto no se utiliza en física, ¿no? Obviamente significa el módulo o la norma de C, y eso también se utiliza como siendo el módulo o la norma de C, ¿no? Pero esto es más utilizado en física, ¿no? Y esto más utilizado en matemática, ¿no?
o en ingeniería la primera parte, ¿no? Muy bien. Pero nosotros vamos a trabajar con los dos, con eso que cuando por ahí aparezca un texto donde utilice una notación diferente a la nuestra, bueno, por lo menos tenemos idea de lo que es lo que significa, ¿no? Que podemos trabajar con las dos notaciones sin problema, ¿no? Entonces, el ítem C me dice calcular la norma de proyección de 4A sobre 5B. Ah, bueno. Esto obviamente, ¿no? Me va a salir 0. ¿Por qué? Porque, bueno, ustedes pueden ver, esto me queda norma de, bueno, el 4 sale afuera, el 5 se elimina, ¿cierto? Me queda 4 veces proyección de A sobre B, ¿cierto? Pero, proyección de A sobre B me salió 0, ¿cierto? Entonces me salió 4 veces vector 0,0, ¿cierto? Que obviamente esto me sale 0. Muy bien, entonces como A y B son ortogonales, ¿cierto? La proyección siempre me sale 0. Y ni sé por qué se han puesto 0. Muy bien. Es el ejemplo, bueno. Profesor, disculpe una pregunta. Sí, es el ejemplo, bueno. No te escuché la pregunta, ¿puedes repetir por favor? Mi duda era sobre si abajo el 5B, ¿por qué el 5 se elimina? Ah, el 5 se elimina, claro. Recuerda, ¿no? Recuerda lo que en la primera clase teórica nosotros probamos que si va abajo el vector no interesa. ¿Por qué? Mira, observa. Proyección de un vector U sobre de un vector U. En general lo voy a mostrar aquí, ¿no? Por lambda B, ¿cierto? Sobre un vector lambda B. ¿Por qué el lambda se elimina? ¿Cierto? Esa es la pregunta equivalente a lo que me está diciendo, ¿cierto? Simplemente utiliza la fórmula, ¿cierto? La fórmula es U por lambda B, por el vector que está abajo, que es lambda B, sobre la norma del vector que está abajo, que es lambda B al cuadrado, ¿cierto? Todo por el vector sobre cuál se está proyectando. ¿Sobre quién se está proyectando? Lambda B, ¿cierto? Lambda B. ¿Quién me sale esto? Bueno, el lambda lo puedo sacar afuera porque es un escalar, ¿cierto? El escalar siempre sale, no hay problema. Me queda U por B, ¿cierto? U por B. Aquí tengo un escalar, ¿cierto? Para salir afuera sale con valor absoluto, pero está elevado al cuadrado, me sale sobre lambda cuadrado. Abajo me queda la norma de B al cuadrado por lambda B, ¿cierto? Aquí puedo eliminar, mira, esto con un lambda de aquí y este con el lambda que me queda, ¿no? Entonces, finalmente esto me queda así, ¿no? U por B, ¿cierto? Sobre la norma de B al cuadrado por B, ¿cierto? ¿Y quién es esto? Oh, coincidentemente, esto es exactamente proyección de U sobre B, ¿cierto? De U sobre B. Por eso es que el lambda se puede desconsiderar, ¿no? Porque aquí ya no aparece. Son equivalentes, ¿ok? Son iguales. No sé si quedó claro. ¿Ok? Entonces, nuevamente, ¿no? Cuando el lambda, muy bien. Cuando el lambda está abajo, o cuando el vector donde se está proyectando está multiplicado por un escalar, ese escalar se desconsidera, no hace efecto ninguno, ¿no? Como ustedes pueden verificar fácilmente con la fórmula, ¿no? Aquí lo voy a dejar en cuadradito para que ustedes lo vuelvan a revisar si en caso tengan alguna otra duda, ¿ok? Muy bien, continuamos. ¿Cuál ejercicio sigue? Bueno, automáticamente podemos hacer el ejercicio número D. Por el ejercicio número D, bueno, el ítem número D me pide componente de A sobre B, componente de B sobre A, todo eso me va a salir 0 también, ¿no? Me va a salir 0. Porque el A y el B son ortogonales. Me sale 0. Y el A también, ¿no? El A también debería ser 0. Muy bien. Vamos a hacer el ejercicio número 5, que también es muy parecido, ¿no? Pero ese ejercicio es interesante porque, digamos, me va a ayudar a entender un poco mejor cómo asociar o multiplicar vectores. Vamos a agregar más páginas aquí. Muy bien. Continuemos. El ejercicio número... vamos a colocarlo acá. El ejercicio número 5 me dice lo siguiente. El ejercicio número 5 me dan 4 vectores, ¿no? Me está dando el vector A, que es 3,5, el vector B,
que es menos 3,2, ¿cierto? Menos 2, menos 3, menos 2. El vector C, que es el vector 2,6, ¿cierto? El vector 2,6 acá. 2,6. Y el vector D, que es el vector menos 1, menos 2, ¿cierto? Muy bien. Me piden encontrar lo siguiente, ¿cierto? En realidad es una operación. Entonces me queda así. Me piden encontrar esto. A ortogonal, ¿cierto? A ortogonal más B, ¿cierto? Ortogonal, ¿cierto? Más proyección de 2C, ¿cierto? 2C sobre D por proyección de A sobre 5B, ¿cierto? Por multiplicado todo esto por 2, menos 3, ¿cierto? Menos, ya no me quedó espacio, menos, vamos a hacerlo pequeñito por acá. Lo podemos jalar, ¿no? No vamos a hacer problema con esto. Vamos a jalarlo por acá. Muy bien. Más o menos en ese caso, le voy a poner aquí corchete. 3A, ¿cierto? 3A, 3 veces el vector A, menos 4 veces el vector B, ¿cierto? Más 2 veces el vector C ortogonal y menos 5 veces D. Ortogonal también, ¿no? Ortogonal. Muy bien, 5 veces de ortogonal. Muy bien, chicos. A ver, lo primero que ustedes pueden observar aquí, que la respuesta debería ser ¿qué? Debería ser un vector, ¿cierto? ¿Por qué un vector? Bueno, aquí me salió A ortogonal más, bueno, esta suma de vectores es un vector, la ortogonal de un vector sigue siendo un vector, ¿cierto? Es un vector. Aquí ese es un vector, el producto de dos vectores es un escalar, ¿cierto? Un escalar multiplicado por un vector, me queda todo esto un vector, ¿cierto? Un vector. Suma de vectores me queda vector, y acá me queda un vector, obviamente, ¿cierto? Entonces, suma de tres vectores es un vector. Entonces, tengan claro que la respuesta de esto tiene que ser un vector, ¿cierto? Un vector. Muy bien. Primero, continuemos acá, ¿no? Vamos a hacerlo directamente. Primero el A ortogonal, claro, lo pueden encontrar, ¿no? Intercambiamos, voy a hacer un poco más fina la punta esta para que me alcance todo eso. Muy bien. Luego, para encontrar el vector ortogonal de A, ¿cierto? ¿Cómo lo encontramos? Intercambiamos posiciones de las coordenadas, ¿cierto? Sino que la primera iba a pasar como con signo negativo, ¿cierto? Me queda 5 menos 5,3 más B, que es 3 menos 3,2, ¿cierto? Menos 3, menos 2, ¿cierto? Ortogonal. Bueno, todo ortogonal, ¿no? Más la proyección de 2, bueno, acá lo puedo sacar, ¿no? 2, recuerden que el 2 puede salir afuera, me queda proyección, ¿cierto? De C sobre D, luego lo desarrollo para que alcance todo el espacio. Bueno, el 5 se desconsidera porque está abajo, recuerden, por la propiedad que acabamos de ver aquí, ¿cierto? Entonces el 5 se desconsidera en este caso, me quedaría acá proyección, ¿cierto? De A sobre B, ¿cierto? Todo esto por 2, menos 3, ¿cierto? 2, menos 3. 2, menos 3. Ahorita me estoy dando cuenta de algo. Observen esto con el vector B, ¿cierto? Entonces, aquí automáticamente me va a salir un número especial. Muy bien. O por lo menos, vamos a creer, aunque no, aquí va a salir un número, no podemos asociar vectores, entonces no me va a ayudar mucho. Muy bien, veamos. Me queda menos, ¿cierto? Ahora, ¿quién será todo esto de acá, no? ¿Quién será? ¿Podemos calcularlo ya directamente? No lo sé, vamos a ver. Vamos a hacerlo por acá para colocarlo ya para que nos quede luego más espacio, ¿no? Entonces vamos a colocarlo 3A acá, menos 4B, ¿cierto? Más 2C ortogonal, ¿cierto? Menos 5D ortogonal, ¿cierto? Muy bien.
Calculemos esto de una vez por todas, ¿cierto? Para que no quede más espacio luego. Acá vamos a hacerlo en verde, en color verde para que me quede, ¿no? Entonces, 3A, me quedaría 3, bueno, 3A. Vamos a colocar un poco más a la izquierda. Me quedaría 3A, note que 3A menos 4B más 2C, ¿cierto? Ortogonal, menos 5D ortogonal. Me está quedando de la siguiente manera. 3 veces A, me queda 3 por 3, 9,15, ¿cierto? Menos 4 veces B. ¿Quién es B? 3. Me quedaría menos 4 por 3, menos 12, ¿cierto? 4 por menos 2, menos 8, ¿cierto? Menos 8. Listo. Más o más 2 veces C ortogonal, ¿cierto? Si ustedes ven C acá, el C ortogonal, ¿cierto? Podemos hacer acá, C ortogonal es menos 6,2, ¿cierto? Porque intercambian lugares y el primero se pasa con signo negativo, ¿cierto? Entonces, 2 veces C ortogonal me quedaría menos 12, ¿cierto? Menos 12,4, ¿cierto? 4. Menos 5 veces D ortogonal. ¿Quién es D? Esto de acá, ¿cierto? ¿Quién sería D ortogonal? Intercambio lugares, ¿cierto? Sino que, bueno, aquí me quedaría menos 2, pasaría con signo positivo, ¿cierto? Y aquí me quedaría 2,1. Entonces, 5 por 2,1, ¿cierto? 5 por 2,1. 5 por 2,1. Ya de frente lo podemos multiplicar acá, ¿no? 5 por 2,1 me saldría lo siguiente, ¿no? 10,5. Luego puedo sumar todo eso. Me quedaría 9 más 12. Bueno, acá el 12 con este 12 de acá se va, porque aquí sería menos con menos más. Este 12 se va, me quedaría 9 menos 10, ¿cierto? Me quedaría menos 1, ¿cierto? Aquí me queda 15 más 8, 23, más 4, me queda 27, menos 5, me quedaría 23, ¿cierto? 23. 15 más 8, no, 23 no. Me quedaría 15 más 8, 23, más 4, 27, menos 5, 22, ¿no? Muy bien. Ok, entonces eso me quedaría toda esta parte de acá, ¿no? Entonces eso me ayuda a resumir bastante, ¿cierto? Luego, aquí vamos a colocar el asterisco, vamos para indicar que estamos continuando esa misma operación. Ok, ahora, menos 5, podemos sumarlo, ¿cierto? Eso de acá, menos 5 con menos 3, me quedaría menos 8, ¿cierto? Menos 8, 3 menos 2, 1, ¿cierto? 1, todo ortogonal. No vale la pena ponerle aquí esos corchetes, ¿cierto? Entonces me quedaría ortogonal aquí, más 2 veces proyección de C sobre D, ¿cierto? Proyección de C sobre D. Claro, por acá podemos ya calcular la proyección de C sobre D. Vamos a calcularlo por acá. Proyección de C sobre D, ¿cierto? Ya, vamos a hacerlo directo. C por D, ¿quién es C? C es 2,6, ¿cierto? 2,6 por D. D es 1, menos 2. 1, menos 2 sobre la norma de D al cuadrado, ¿cierto? ¿Quién es la norma de D al cuadrado? Es 1 al cuadrado más 2 al cuadrado, ¿cierto? Todo multiplicado por ¿quién? Por el vector D, por 1, menos 2, ¿cierto? ¿Cuánto me está saliendo todo eso? Bueno, acá multiplico arriba, me queda 2, 6 por menos 2 me queda menos 12, más 2 me queda menos 10 sobre 5, ¿cierto? Menos 10 sobre 5 me queda 2, ¿cierto? Menos 2, ¿cierto? Me quedaría menos 2 aquí, 4, ¿cierto? 4. ¿No? Nuevamente, aquí arriba me salió 2, 6 por menos 2, 12, me quedó menos 10, ¿cierto? 6 por menos 2, menos 12, más 2, 10, abajo me queda 5, arriba me quedó menos 10 sobre 5, me queda menos 2, multiplicando menos 2 por 1, menos 2, me queda menos 2,4, ¿cierto? Lo mismo podemos hacer con proyección de A sobre B, ¿cierto? Proyección de A sobre B, ¿cierto? Proyección de A sobre B, me quedaría lo siguiente, ¿cierto? A, ¿quién es A? 3,5, ¿cierto? Por B, ¿quién es B? Es menos 3, menos 2, ¿cierto? Sobre la norma de B al cuadrado, porque ese es el vector sobre el cual me estoy proyectando. ¿Quién es B? Bueno, la norma de B al cuadrado me quedaría 3 al cuadrado más 2 al
cuadrado, ¿cierto? Más 2 al cuadrado. Todo multiplicado por quién? Por el vector b, ¿cierto? Por el vector b. ¿Quién es el vector b? Menos 3, menos 2, ¿cierto? Menos 3, 2. Podemos inclusive todavía continuar eso, ¿no? Vamos a verlo acá. Vamos a continuarlo acá. Luego, esto me quedaría proyección de A sobre B, ¿cierto? De A sobre B. Me quedaría, bueno, arriba me queda 3 por menos 3, menos 9, ¿cierto? Menos 9, menos 5, bueno, más 5 por menos 2 sería menos 10, sería menos 19, ¿cierto? Menos 19 sobre 3 por 3, 3 al cuadrado, 9 más 4 sería 13, ¿cierto? 13 por menos 3, menos 2, ¿cierto? Por menos 3, menos 2. Bueno, ese 19,3 no lo voy a pasar a multiplicar acá para que no quede fracciones adentro, ¿no? Muy bien, ahora simplemente continuamos con este asterisco de acá, ¿cierto? Arriba nos había quedado menos 5, menos 3, menos 8, ¿cierto? 3, menos 2, 1, ortogonal, ¿cierto? Más 2 veces, ¿cierto? Proyección de C sobre D. Proyección de C sobre D me queda menos 2, ¿cierto? Perdón, menos 1,22, ¿cierto? Menos 1 es eso de acá. Menos 1,22, ¿cierto? Por la proyección de A sobre B, ¿cierto? Proyección de A sobre B me salió menos 19 sobre 13, ¿cierto? 19 sobre 13 por el vector menos 3, menos 2, ¿cierto? Cerramos esto y me queda 2, Profe, ¿sí? ¿no sería menos 2,4 en la proyección de C sobre D? La proyección de C sobre D. Proyección de... sí, ¿no? A ver. La proyección de... Sí. Yo estaba viendo acá. Me confundí. Muy bien, gracias. Aquí era exactamente eso, ¿no? Entonces aquí 2, ¿cierto? Proyección de C sobre D es esto, y lo había mirado acá. Entonces esto de acá, ¿no? 2,4 menos 2,4, ¿cierto? Muy bien, más, bueno, o por en este caso, proyección de A sobre B, que es menos 19 sobre 13, ¿cierto? Menos 19 sobre 13 por el vector menos 3, menos 2, ¿cierto? Menos 3, menos 2. Muy bien. Todo multiplicado por, ¿cierto? Todo multiplicado por 2, menos 3, ¿cierto? Por 2, menos 3. Menos todo esto de acá. ¿Quién me dio todo eso de acá? Esto de acá. Menos 1,22, ¿cierto? Menos 1,22. Pero ustedes podrán decir, pero profesor, mire, si nosotros tomamos esto de acá, ¿cierto? Y lo multiplicamos por esto de acá, me sale 0, ¿cierto? Y dices, menos 3 por 2 me queda menos 6. Y menos 2 por menos 3 me queda 6. 6 por menos 6, 0. Todo esto de acá se hace 0. No puedes hacer eso. Cuidado con eso. Cuidado. No puedes asociar producto, ¿no? Aquí este corchete me indica claramente, ¿no? Primero lo que está dentro. Aquí sí se puede hacer primero lo que, bueno, se debe hacer lo que está dentro del corchete, ¿cierto? Porque no podemos asociar vectores, ¿no? Ya vimos un ejemplo hace rato, al inicio, que eso no se puede hacer, ¿no? No podemos asociar producto de vectores, ¿cierto? No podemos asociar productos. Bueno, y acá simplemente lo que hacemos es seguir calculando, ¿no? El 1 pasa con signo negativo para que sea ortogonal y el menos 8 pasa normal al otro lado, ¿cierto? Más, bueno, aquí me quedaría, ya podemos sacar afuera esto, me quedaría 28, bueno, menos 28. Vamos a ponerle con signo menos de una vez. 2 por menos 14, menos 28, ¿cierto? Sobre 13, ¿cierto? 14 o 19 fue esto. Fue 19, ¿verdad? 19. Muy bien. Entonces sería 2 por 19. Muy bien, entonces acá me quedaría 38, ¿cierto? Menos 38. Y aquí multiplicamos esos vectores, ¿cierto? Ahí me queda menos 2 por menos 3, me quedaría positivo 6, ¿cierto? 6, 4 por menos 2, me quedaría menos 8, ¿cierto? Menos 8. Muy bien, C menos 8 me queda menos 2, ¿cierto? Me quedaría todo aquí menos 2. Menos 2. Entonces no hay problema, menos 2, todo multiplicado por 2, menos 3, ¿cierto? Menos
bueno, menos 1,22, ¿cierto? Bueno, el resto ya es historia, ¿no? Entonces me queda menos 1,8, ¿cierto? Aquí bueno, si quiero lo multiplico acá para que me quede de la siguiente manera, 38 sobre 13, multiplico el menos 2 allá, me queda menos 4,6, menos 1,22, ¿cierto? Y luego ya pues sumo coordenada con coordenada, ¿cierto? Me quedaría, en la primera coordenada me quedaría menos 1, menos, ¿cierto? Menos con menos más, en realidad más 38, ¿cierto? Por 4 sobre 13, más, menos por menos más, me queda más 1, ¿cierto? Coma, menos 8, ¿cierto? Menos 38, ¿cierto? Menos 38 por 6, ¿cierto? Sobre 13, exactamente, 30, eso de acá por 6, menos 22, ¿cierto? Menos 22. Eso me quedaría. La primera coordenada, bueno, si quieres resumirlo más un poco, me quedaría aquí finalmente 4 por 8, 32, 4 por 3, 12, estaría 152, sobre 3, ¿sí Aaron? Profe, cuando multiplicó el menos 2 por el 2,3, ¿no tuvo que sumar el menos 4 más 6? No entendí. ¿Cómo dices? Cuando multiplicó el menos 2 por 2,3, Ya, aquí. ¿no tuvo que sumar el menos 4 más 6? Acá abajo. Sí estoy sumando, ¿no? Bueno, aquí está 4, está 6, ¿cierto? Lo que hemos hecho aquí, ¿no? Primera coordenada, menos 1, ¿cierto? Sumamos todas las primeras coordenadas, menos 1, bueno, más 38 por menos 4, ¿cierto? Que aquí es menos con menos, me queda más. Más 38 por 4, ¿no? Sobre 13. Más la primera coordenada del final, ¿cierto? Que es menos con menos, más 1, ¿cierto? Eso es lo que hemos hecho, ¿no? Y en la segunda coordenada, hemos sumado todas las segundas coordenadas. La primera es menos 8, que está aquí, ¿cierto? La segunda coordenada de acá es 6 por menos 38 sobre 3. 6 por menos 38 sobre 3. Más la tercera coordenada, bueno, más la segunda coordenada de la tercera, del tercer vector, que sería menos 22. No sé si quedó claro ahí. Sí, profe, sino que yo pensaba que se sumaba ahí de frente, nada más, que sería 2. No. Inclusive, claro, no se puede hacer eso, ¿no? Como le dije, es muy parecido, por ejemplo, a que no puedes asociar vectores acá, ¿no? Porque imagínate si hubiéramos cometido el error de haber multiplicado acá, decir, voy a asociar esto de acá con esto de acá, me hubiera salido 0 esto de acá. Pero ustedes han visto que todo esto de acá no me ha salido 0, ¿no? Salió un vector diferente de No, 0. profe, me refería porque como cuando multiplicas pares, al final lo sumas, igual acá como se multiplicó pares, y no se llegó a sumar aquí. Multiplicamos pares. No entendí. Bueno, si gusta lo podemos pasar nuevamente para acá, no hay problema. Vamos a hacerlo acá. Para que quede claro, vamos a hacerlo un paso acá. Vamos a borrar eso. Va a salir lo mismo, ¿eh? Mira, para que quede claro. Tal vez lo hicimos muy directo acá al final, que quedó ¿no? un poco confuso. Vamos a ver. Veamos. Aquí me quedó menos 1, menos 8, ¿cierto? Menos con menos, más, ¿cierto? Aquí me quedaría 2 por 8, ¿cierto? 16. 2 por 3, 6 y 1,76 sobre 13, ¿cierto? Por 2,3, ¿no? Por 2,3 menos 3, ¿cierto? Menos, no me gusta el menos, vamos a colocarle más 1, pasa el menos 1 multiplicado adentro, menos 1 por menos 1, 1, menos 1 por 22, menos 22, ¿cierto? Muy bien, me quedaría así, menos 1, menos 8, ¿no? Para hacer un poco más bonito, me quedaría 152 aquí, 152 sobre 13, ¿cierto? Coma, ¿cierto? Menos 3 por 76, que me quedaría un número negativo, 3 por 6, 18, 3 por 7, 21, hay una que llevamos, 22, sobre 13, ¿cierto? Más 1, menos 22. Finalmente, el vector resultante sería sumar las primeras coordenadas, menos 1 más 152 sobre 3
más 1, ¿cierto? Coma. Menos 8, segundas coordenadas, menos 8, menos 228 en realidad sobre 3, ¿cierto? ¿Qué más? Menos 22. 13, profe. 13. Sobre 13, muy bien. Sí, sí. Tienes razón. Muy bien. Aquí me quedaría, finalmente, bueno, acá, para resumirlo, acá me quedaría, bueno, este 1 y este 1 se van, me quedaría 152 sobre 13, ¿cierto? ¿Qué más? Menos 8, menos 22, se suman, me quedaría menos 30, ¿cierto? Menos 30 y multiplicado por 13 sería, bueno, 3 por 3, 9, 3 por 1, 3. Profe, es 618 sobre 13. 618 sobre 13, ¿no? Todo, ¿eh? Negativo todo. Ajá, Sí, 600. negativo, se me olvidó. Sí, Ujú. Sobre Muy 13. bien. Muy bien. Ok. Al final nos queda ese vector, ¿no? Bueno, pero la idea es más o menos saber cómo efectuar, bueno, por lo menos encontrar ortogonales, encontrar proyección. Estos ejercicios más que todo te ayudan a sintetizar todos los conceptos, ¿no? Todos los conceptos. Bueno, vamos a hacer otro ejercicio más antes de salir al break. A ver, es el ejercicio número 6, ¿cierto? El ejercicio número 6. El ejercicio número 6, ajá, es un ejercicio, a ver, me parece que alguna vez ya lo he hecho esto de acá. Me dice, los puntos medios de los lados de un triángulo de vértices ABC son M, N y Ñ, ¿no? Calcular los vértices. Muy bien. A ver, estos ejercicios geométricos son bonitos. A ver, me dice, bueno, vamos a ubicar los puntos, ¿ok? Me dice que M es el vector 3, bueno, es el punto 3,2, N es el punto 4,3 y Ñ es el punto 5,2. 5,2. Muy bien, me dice que ellos son puntos medios de un triángulo, bueno, los lados de un triángulo con lados ABC. Entonces, primero, ubiquemos los puntos en el plano, ¿cierto? Muy bien. Para ello dibujamos nuestro plano. ¿Ok? No sé si salió derecho. ¿Ok? A ver, muy bien. Entonces, como tenemos todo positivo, muy bien. Entonces, acá ubicamos el vector 3,2. Vamos a buscar 1, 2, 3, por acá 4, 5 por acá. 3,2 sería esto. Acá 1, 2, ¿cierto? 3,2. Entonces 3,2 vendría a ser más o menos esto de acá. Vamos a buscarlo el puntito con color rojo. Acá. ¿Ok? 3,2. Ese es el vector M, ¿cierto? El vector N es 4,3, ¿cierto? Entonces 3 más o menos por acá. Nos proyectamos desde acá. 4,3. 4,3. ¿Cierto? 4,3. Debíamos haberlo hecho un poco más grande, ¿no? Un poco más grande. Vamos a hacer un poco más grande el gráfico porque si no, se nos va a quedar muy pegaditos los puntos. Pero como tiene casi todo positivo, entonces vamos a hacer mayormente el eje positivo más grande, ¿cierto? El eje positivo más grande. Para ello, bueno, ubicamos esto acá y ubicamos esto por aquí. Tal vez un poco más para abajo. Bien, no importa. Muy bien, entonces tenemos el 4,3. Vamos a ubicar el 4. Entonces 1, 2, 3, 4, ¿cierto? 4 más o menos por acá, ¿cierto? 3 por acá, 4, entonces 3,2. 1, 2. Entonces 3,2 más o menos por aquí, ¿no? Y el 4,3 por acá. Entonces 4,3 por acá, más o menos, ¿cierto? Lo ubicamos aquí, este sería el punto M, este sería el punto N, y finalmente el punto 5,2. 5,2 sería más o menos por acá. 5 vendría más o menos por acá, ¿no? 5,2. Muy bien. Muy bien. Pero nos dicen que esos son los puntos medios ¿de quién? De un triángulo ABC. De un triángulo ABC. Entonces, bueno, el triángulo de ABC, bueno, si ustedes observan, si tú tienes un triángulo, ¿cierto? Y ubica los puntos medios de cada lado, ¿cierto? Al unirlos, observen que
me queda un triángulo, digamos, con un lado en ese lado azul, ¿no? Entonces, digamos, vamos a tratar de unirlo para poder más o menos construir nuestro triángulo, ¿no? ¿Cómo sería nuestro triángulo? Lo proyectamos hacia acá para tener un triángulo, ¿sí? Lo proyectamos hacia acá, ¿cierto? Vamos a proyectarlo hacia acá. No me va a quedar el lado medio. Más o menos así, para que sea más o menos realista, ¿no? Aquí, entonces esto, inclusive no, tendría que ser un poco más inclinado, ¿no? Así, tal vez. Vamos a ver, ok. Más o menos así, ¿cierto? Entonces vamos a poner acá nuestro lado A, aquí nuestro lado B, y tal vez nuestro lado C un poco por acá. Claro, no está a escala, ¿no? Puede ser que el C esté un poco más abajo, pero más o menos para referenciarlo, ¿no? Para referenciarnos. Muy bien, el ABC y AB, bueno, M es lado medio de AB, N es lado a medio de M es lado a medio de AC, el N es de AB y el N es de BC. Ok. Nos piden encontrar, ¿qué nos piden? Encontrar, calcular los vértices, nos piden, ¿no? Calcular los vértices. Muy bien. Vamos a calcular los vértices. Primero, observen lo siguiente, ¿cierto? Observemos lo siguiente. Tenemos AB. Ok. Acá tenemos el vector MN, ¿cierto? El vector MN, llegando al N, tenemos el vector MN y el vector NN. Ok, vamos primero. Si yo quiero calcular el vector A, ¿cierto? Quiero calcular el vector A, como ustedes pueden ver, ¿cierto? Como ustedes pueden ver, el vector A lo puedo construir de la siguiente manera. Bueno, el lado A, el punto A, mejor dicho, ¿no? Pero al calcular el punto A, ¿no? Es sumarle algún vectorcito al punto N, ¿cierto? Al punto N. Muy bien. Entonces, veamos cómo podemos comenzar. Podemos comenzar de la siguiente manera. Aquí tengo el vector MN, ¿cierto? Acá tengo esto de acá, sería AC. Vamos a colocarlo así. Como M es punto medio de AC, entonces esto que está aquí, el AM es AC medio, ¿cierto? El vector AC sobre 2 y el vector que sale desde M hasta C sería también AC sobre 2, ¿cierto? AC sobre 2. Igual acá, ¿no? Si colocamos esto así, ¿cierto? El vector que sale de A y llega al punto N, ¿cierto? Sería el vector AB sobre 2, ¿cierto? Y este de acá también, ¿no? AB sobre 2, ¿cierto? Porque hemos partido por la mitad, ¿cierto? Y acá también, pues, ¿no? BC, ¿cierto? BC. Lo podemos hacer de la siguiente manera. Tal vez, a ver. Vamos a hacerlo, está bien, vamos a seguir la secuencia. Aquí un vectorcito acá y otro vectorcito acá. Entonces este vectorcito de acá sería BC, ¿cierto? Sobre 2. Bueno, estamos colocándolo con rojo esos datos. Entonces sería acá BC sobre 2. Y acá también sería BC sobre 2, ¿cierto? Sobre 2. Muy bien. Acá tenemos el vector MN, ¿cierto? Este es el vector MN, ¿cierto? MN. Ya lo vamos a dejar sobreentendido ahí. Ok. Muy bien. Ahora, ¿cómo encontramos los vectores AC? Claro, si encuentro el vector AC, obviamente ya puedo encontrar el lado A, ¿cierto? El lado A. Muy bien. Veamos. Primero, note que del gráfico podemos ver lo siguiente, ¿cierto? El vector MN, ¿cierto? El vector MN, ¿cierto? Es igual ¿a quién? Al AB medios, ¿quién? Menos AC medios, ¿cierto? Entonces esto es igual a AB medios menos AC medios, ¿cierto? Menos AC medios. Muy bien. ¿Qué más podemos abstraer del gráfico? Del gráfico también podemos ver lo mismo, ¿no? Que el vector NN, ¿cierto? NN, ¿cierto? NN. Tal vez debemos colocar un sistema de ecuaciones acá, ¿no? Vamos a ver acá. Todo hemos comenzado así. Debíamos haberlo hecho. Profe, también hay paralelas. Sí, sí. Sí, de hecho sí. Note que, ok.
Entonces Mn es esto, ¿cierto? Mn es esto. ¿Qué más? Tenemos, vamos a ubicarlo en el mismo sentido acá, luego lo juntamos, ¿ok? Vamos a colocarlo acá para tener una sola línea de ejercicios, de datos. AB medios sobre 2 menos AC medios sobre 2. Listo. Ahora, NN, ¿quién es NN? NN, ¿cierto? El vector NN sería igual. Observen que el vector NN está saliendo de N y está llegando a N. Y ese vector viene a ser igual a la resultante de AB medios más BC medios, ¿cierto? AB medios, ¿cierto? Más BC medios, ¿cierto? Más BC medios, ¿cierto? BC medios. Muy bien. Luego también tengo que el vector MN, ¿cierto? MN, el vector MN, ¿cierto? Es igual a ¿quién? Observe, el vector MN es esto de acá, ¿cierto? Esto de acá, ahí viene el vector, este vector de acá. Si ustedes observan del gráfico, aquí observen que MN, ¿cierto? El vector MN es igual, bueno, es igual, más el vector que viene acá, BC medios, ¿cierto? BC medios, debería ser igual a este vector de acá, el resultante, porque miren, comienza acá, va secuencia, punto inicial, punto inicial del siguiente, punto final, entonces el resultante sería la suma de esos dos vectores, ¿cierto? Entonces, ¿qué sería? AC medios. Si tú despejas MN, me quedaría AC medios menos BC medios. AC medios, ¿cierto? AC medios menos, ¿cierto? ¿Menos quién? Menos BC medios, ¿cierto? Menos BC medios. Menos BC medios. Ok, esto ya me ayuda a resolver básicamente todo. Eso ya me da la evidencia de que el ejercicio ya puede ser solucionado fácilmente, ¿cierto? ¿Por qué? Porque yo el vector MN lo conozco, al vector NN lo conozco, al vector MN lo conozco. ¿Por qué? Porque el vector, vamos a colocarlo aquí como dato, ¿cierto? El vector MN es igual a N menos M, ¿cierto? Punto final menos punto inicial, ¿cierto? ¿Y quién es N? N me están dando en el ejercicio. N es el punto 4,3, ¿cierto? El punto 4,3 menos M. ¿Quién es el vector M? El punto M, ¿no? 3,2 menos 3,2. Entonces, el vector MN, ¿cierto? Es el vector 4 menos 3, 1, ¿cierto? 3 menos 2, 1. Es el vector 1,1, ¿cierto? Ese es el MN. Ahora, ¿quién es el vector NN? NN es el vector cuyo punto final es N y cuyo punto inicial es N. O sea, N menos N, ¿cierto? ¿Quién es N? Voy a mis datos. Tengo que N es 5,2, ¿cierto? 5,2 menos N, ¿cierto? Menos N que es 4,3, ¿cierto? 4,3. Y esto me está quedando 5 menos 4, me queda 1, ¿cierto? 2 menos 3, me queda menos 1. Entonces, NN es 1, menos 1. 1, menos 1, ¿cierto? Finalmente, podemos encontrar también el vector MN, ¿cierto? MN. ¿Quién es el vector MN? Es N menos el punto M, ¿cierto? N sabemos que es 5,2, ¿cierto? Y N es 3,2, ¿cierto? 5 menos 3, 2. 2 menos 2, 0, ¿cierto? Entonces me dice que el vector N menos NM es el vector 2,0, ¿cierto? Muy bien, 2,0. Ok. De acá, observen, podemos hacer... vamos a calcular primero a AB, por ejemplo, ¿no? Vamos a calcular AB. Observen que para completar AB, aquí tengo AB medios, ¿cierto? AB medios, ¿cierto? Por acá tengo otro AB medios, sí, acá. Entonces puedo sumar estos de acá, ¿cierto? AB medios, sumo, me quedaría un AB y este AC se podría eliminar con este, entonces tendría que restar esto de acá. O tendría que sumarlo eso ahí, ¿no? A ver, veamos. ¿Qué pasa si nosotros sumamos M, N, ¿cierto? Más N, N, más, bueno, el vector MN, NN, más el vector MN. ¿Qué me sale? Suma. Mira, AB medios, ¿lo puedo sumar con alguna otra cosa? Sí, acá me sale AB, ¿cierto? Me sale AB, ¿cierto?
el AC medios, ¿cierto? El AC medios, si ustedes ven, al sumarlo por acá, con este AC medios se va, porque aquí menos o más se elimina, ¿ok? El AC medio se va, ¿ok? Luego, entonces ya hemos sumado esto de acá. Esto sumado, esto también sumado y esto sumado. ¿Qué me queda? Esto de acá. BC medios menos BC medios se van. Entonces, todo esto me quedó exactamente AB. Muy bien. Siguiente. ¿Qué pasa? Ahora yo quiero preservar el AB. Ahora quiero preservar el AC. ¿Cierto? El AC medio está por acá, el MN. Entonces, para que me quede, tengo que restarlo con el acá. Entonces, me queda. ¿Qué pasa que si hago MN, ¿cierto? Menos MN, ¿cierto? Más, a ver, si me queda, aquí me queda AC medio, ¿cierto? Aquí me queda BC medios, me quedaría más NN, ¿cierto? Si ustedes observan, ¿cierto? En ese caso, vamos a ver, menos MN, ¿cierto? Entonces aquí sería más, vamos a colocarle acá, ¿no? Simplemente para tener idea, aquí me quedaría más, aquí menos, ¿cierto? Entonces, si yo sumo, ¿cierto? Si yo sumo todo esto, me quedaría MN, que es esto de acá, AC medios, ¿cierto? Arriba me quedó más, AC medios, me quedaría AC medios, ¿cierto? AC nada más, ¿cierto? El vector AC. Aquí era menos BC medios, ¿cierto? Como le he sumado con MN, este BC medios se va con esto de acá, ¿cierto? Se va. Luego, finalmente el AB medios se va con el menos de aquí, ¿no? Entonces, justo esto me queda AC, ¿cierto? Luego, también, ahora quiero rescatar a quién. Yo tengo el AB, el AC, ahora quiero rescatar el BC, ¿cierto? Observen que BC medios, acá tengo BC medios y BC medios. Entonces, para que sumen BC, a este tengo que restarle. Entonces, tengo NN, ¿cierto? El vector NN menos el vector MN, ¿cierto? Me quedaría eso, ¿no? Entonces me quedaría MN AB medios, entonces tengo que restarles finalmente el vector MN, ¿cierto? MN. Si ustedes ven, me quedaría así, ¿no? Ahora sí me quedaría de la siguiente manera. Voy a poner un poco más pequeño para poder borrar aquí. Borro esto, esto también. Observen que si yo sumo aquí me quedaría solo los verdes, ¿ah? El NMN me quedaría el MN normal, ¿cierto? El MN normal, el MN acá está con signo negativo que sería más, menos, y el MN me quedaría con signo negativo también, ¿no? Más, menos, ¿cierto? Ahora sumamos. Primero, ¿cierto? BC medios, con este BC medios se sumarían, ¿cierto? Porque aquí está con signo más. Me quedaría un BC medio, ¿cierto? BC, no, me quedaría BC, dos veces BC medios que me quedaría BC. Ahora, este AC medio está con signo negativo, ¿cierto? Más este AC medio se va. Este AB medios con este que quedó con signo negativo se van también. Entonces me queda simplemente BC. Ok, eso ya básicamente me dice que el ejercicio ha acabado, ¿cierto? El ejercicio ha acabado. ¿Por qué? Porque ya tengo los vectores AB, AC y BC, ¿cierto? Entonces, lo único que hago acá es sumar, ¿no? Entonces, finalmente AB me quedó MN, que MN recuerden que era 1,1, ¿cierto? 1,1 más NN, NN es 1, menos 1, ¿cierto? Y MN, ¿quién es MN? 2,0, ¿no? Entonces, aquí esto me va quedando, ¿cuánto? Aquí 1 más 1, 2, ¿cierto? Más 2, 4. 4, 1 menos 1, 4,0, ¿cierto? Ese es el AB. Voy a mi gráfico a ver si tiene sentido. Me dice que es 4,0, debería ser horizontal. Y sí tiene sentido, porque es horizontal, debe ser. Muy bien. Ahora, ¿podemos calcular el AC? Claro. ¿Quién es el AC? El AC no es nada más ni nada menos que todo esto de acá. MN, ¿quién es MN? 2,0. 2,0, ¿cierto? Luego, menos MN. ¿Quién es MN? MN es 1,1. Menos 1,1, ¿cierto? Muy bien. Más NN. ¿Quién es NN? NN es 1, menos 1, ¿cierto? Más 1, menos 1. ¿Cuánto me está dando todo esto? 2 menos 1, 1. Más 1, 2. Muy bien. 0 menos 1, menos 1. Menos 1, menos 2. Ok, me salió 2, menos 2. Vamos a ver si tiene sentido.
AC, ¿dónde está el AC? Aquí. 2, menos 2. Si ubico mi gráfico 2, menos 2, sería, bueno, en mi recta imaginaria, digamos, 2, menos 2 quedaría por acá. Ah, sí tiene sentido, entonces debería estar, digamos, tiene sentido, está bien, ¿no? Entonces, es una forma de verificar. Muy bien. Finalmente, verificamos, encontramos el BC, ¿cierto? El BC es igual a NN. ¿Quién es NN? NN es 1, menos 1. 1, menos 1 menos MN. ¿Quién es MN? MN voy acá, es 1,1. 1,1 y finalmente menos M, N. Y M, N es 1, a ver, M, N, es 2,0 en realidad, ¿no? Entonces aquí nos hemos confundido, es M, N es 2,0, ¿cierto? Menos M, N sí era 1,1. 1,1. Y esto de aquí me da, ¿cuánto? 1 menos 2 me queda menos 1. Menos 1 me quedaría menos 2, ¿cierto? Menos 2. Aquí menos 1, menos 0, no hay problema. Menos 1 me quedaría menos 2, ¿cierto? Menos 2. O sea, eso debería ser una cosa así, ¿no? Menos 2 debería ser más o menos un vector así. Vamos a ver el PC y sí, ¿no? Tiene sentido. Entonces, menos 2,2. Muy bien, ahora ya hemos encontrado el vector AB, el vector AC y el vector BC. Ahora pregunta, ¿cómo encuentro el A? ¿Cómo encuentro el punto A? Muy bien, el punto A, ¿cierto? El punto A, si ustedes pueden ver gráficamente, ¿no? El punto A vendría a ser el punto M, ¿cierto? Menos AC medio, ¿no? Porque se va a la orientación de allá, ¿no? Observen, porque estamos así, ¿ok? ¿No? Observen que acá está el M, ¿sí? Bueno, vamos a ubicar solamente esto, ¿no? Por acá está el M, punto M, por acá está el vector A, ¿cierto? El vector A, el punto A en realidad, que ahora lo podemos ver como vector también. Entonces, el vector 0A sería esto, ¿no? Justo con coordenadas A, ¿cierto? Este vectorcito que va acá, podrías verlo como M, ¿cierto? El vector 0M. Y este vector de acá, ¿cierto? Bueno, acá venía hasta AC, ¿cierto? AC, y nosotros dijimos que este vectorcito que caía acá, ¿cierto? Era AC medio, ¿cierto? AC medios. Entonces, el inverso debería ser AB, perdón, AC menos AC medio, ¿cierto? Entonces, este vectorcito de acá debería ser menos AC medio, ¿cierto? Entonces, acá colocas que esto es igual a menos AC medios, ¿cierto? Menos AC medios. Ahora, finalmente, tú puedes encontrar el punto A igual a ¿quién? Al punto M, ¿cierto? Al punto M menos AC medios, ¿cierto? Menos AC medios. ¿Quién es el punto M? Ah, mi punto M era el 3,2, ¿ok? Entonces, 3,2 menos AC medios. ¿Quién es AC? AC es 2, menos 2, ¿cierto? 2, menos 2, entonces 1 medio por 2, menos 2. Y esto me sale 3,2, ¿cierto? 3,2 menos, ¿cierto? 1, menos 1. ¿Y eso cuánto me está saliendo? Me está saliendo 2,3, ¿cierto? 2,3. Lo cual tiene sentido o no tiene sentido. Claro, tiene sentido. Aquí 3, justo acá tiene 2,3. Justo salió ahí, ¿no? 2,3. Entonces, el vector A es 2,3. Perdón, el vector o el punto A es 2,3. Es que el A también se puede ver como un vector, claro, un vector saliendo del punto de origen, ¿cierto? 2,3. Y así también puedes calcular el vector B, ¿no? El vector B, yo se lo voy a dejar como ejercicio para ustedes, el vector B, si ustedes observan, el vector B, o el punto B, ¿no? Me quedaría eso de acá, el punto B sería el punto N menos, o el punto N más AB medio, ¿cierto? El punto N más AB medio, ¿cierto? El punto N es eso, ¿no? Exactamente, más AB medio, ¿cierto? Más AB medio, ¿cierto? El punto N lo conocemos, el vector AB lo conocemos también, entonces eso se puede encontrar. Y finalmente el vector C, el punto C, ¿cierto? El punto C que está aquí, el punto C debería ser igual al punto M más AC medio, ¿cierto? El punto M más AC medios. El punto M más el vector AC medios, ¿cierto? Y eso ya lo pueden encontrar ustedes porque esto se conoce, esto también y esto también, ¿cierto? Muy bien. Este es un ejercicio bonito, ¿no? Donde aplicas tanto el lado geométrico como el lado analítico, ¿no? Muy bien.
Si no existiera ninguna pregunta para salir un rato al break. ¿Alguna duda, chicos?